hemos visto en dos temas, dos domingos, hablamos cierto referente a la oración y hablamos referente al Espíritu Santo. Hoy día, la semana pasada, en realidad llevo como 2 semanas, más o menos, tratando de poder tener esta cosa. No puede hacer 2 cosas. No, pero esas cosas. Es coincidencia. Es coincidencia. Sí, de poder hablar con fundamento, y en realidad el libro de Hechos tiene muchas cosas que hablar. Hoy día quizás no lo vamos a poder hablar todo, sino que tarea para la casa, que puedan leer el libro de Hechos, y no solamente leer la Biblia, sino que también leer los distintos comentarios que también son muy favorables y que ayudan bastante a poder entender lo que estamos hablando, ¿ya? Hoy día vamos a hablar referente a la iglesia primitiva, con respecto a la iglesia, a lo que está escrito en el libro de Hechos, ¿ya? Los discípulos, al ver que Jesús resucitado y su expectativa, ¿cierto? Recuérdense que Jesús se les presentó a sus discípulos, ya lo hablamos, y la expectativa de ellos se elevaron. ¿Por qué? Porque vieron el reino del cielo se ha acercado. Ahora vamos a poder tener ese reino que tanto anhelamos, de un rey que nos libre de toda esta opresión que estamos viviendo. Pero Jesús les dice que hay otro plan primero, y eso dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, y ese va a ser nuestro texto base. Recibiréis el poder cuando haya venido de vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, Jesús les dijo que lo primero que tenían que ver, ¿cierto?, era que tenían que recibir el Espíritu Santo. Eso ya lo vimos el domingo antes pasado. Ahora nos toca la parte de ser testigos, donde en Judea, en Samaria y hasta el confín de la tierra, o sea, en toda la nación. Un evangelio multiétnico, un evangelio multicultural, un evangelio que no solamente iba a estar para los judíos, sino que también iba a estar para los gentiles, ¿ya? El Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, decía que ellos tenían que recibir al Espíritu Santo como un huésped que iba a hospedar en sus corazones. Vemos acá que Jesús dijo que el Consolador que iba a mandar iba a estar hasta el fin de la tierra, hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo iba a estar con la iglesia, iba a estar en nosotros, iba a estar, porque ya no iba a estar morando en un templo hecho de hombre, sino que iba a estar morando, ¿cierto?, en el corazón del hombre. Entonces íbamos a ser habitación, íbamos a ser huésped del Espíritu Santo, ¿ya? Pero ahora Jesús, ¿cierto? Ya. ¿Para qué? En el versículo, siempre me gusta preguntarme, el plan era de predicar y ser testigo, ¿de qué? De su enseñanza, de su pasión, de su evangelio, de su muerte, de su resurrección, de su victoria ante la muerte. ¿Dónde? ¿O dónde tenían que ser testigos? En Judea, dijimos, en Samaria y en todo el mundo. Amén. Y eso lo vemos, ¿cierto?, que se cumple, que vemos que en Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para el testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué métodos? El Espíritu Santo usó a través de la iglesia primitiva para expandir el evangelio. Usaron, ¿cierto?, los testimonios de los cristianos, a través de la escritura que usaron el Torá, por visiones, por profetas, por medio de circunstancias. Esos fueron los métodos que el Espíritu Santo usó para poder evangelizar, ¿cierto?, el mundo, evangelizar, ¿cierto?, en esos tiempos a la iglesia, ya sea los judíos, Samaria, los griegos, los romanos. Vimos que después Pablo llegó a Macedonia, ¿cierto?, a Europa. ¿Qué factores ayudaron al crecimiento de la iglesia? Y aquí vemos lo que vamos a ver más adelante. Uno de los factores que ayudó al esparcimiento del evangelio fue la persecución.
un hecho tan terrible, Persecución. pero eso ayudó a que la iglesia saliese, ¿cierto?, donde estaba de Jerusalén, y el testimonio que tuvieron en el Pentecostés, eso también fuese conocido por las demás regiones. Grandi. Características de la iglesia primera: tenían conciencia de ser un pueblo de Dios, vivían para Cristo, su perspectiva era cristocéntrica. Su primera razón de existencia era confiar en el Espíritu Santo, dar testimonio de lo que oyeron y lo que vieron. Eso lo vimos, ustedes pueden leer en el capítulo 2, 43, 47. En el primer sermón de Pedro se convirtieron 3.000 personas. Eso lo vemos, ¿cierto?, en el Hechos 2:41. Vemos que una vez que el Espíritu Santo se manifiesta, Pedro, lleno del Espíritu Santo, habla ese sermón, ¿cierto? Y muchas personas, cerca de 3.000 personas, se convirtieron al Señor. Siempre consideramos que eran contados solamente los hombres, porque las mujeres en ese tiempo no contaban. Nada normal. Después de esta demostración del Espíritu Santo, después de esta gran demostración del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo que hizo fue transformar, renovar las mentes de los judíos para volverlos ¿a qué? Al cristianismo. Era pensar que esto no iba a ser fácil, ya que los grupos religiosos que estaban saliendo de los adeptos, ellos no estaban bien contentos. Cuando predicamos o cuando leemos la Biblia, siempre es como un libro, como es un libro histórico, no lo podemos leer en forma tan liviana, sino que debemos transportarnos a esa era y poder entender qué realmente estaba pasando la iglesia cristiana en ese momento. Por primera instancia, empieza la advertencia, empieza la intimidación. Entonces, ¿qué pasa? Que los judíos tomaban a los apóstoles, lo tomaban preso y lo intimidaban, lo azotaban, lo ponían en cárcel, pero hasta ahí solamente llegaba la situación. La iglesia crecía en número, dice la palabra del Señor. ¿Dónde se congregaban? ¿En las iglesias? Sinagoga. En las casas. En las casas. Casas. Lo que hacían los apóstoles en las sinagogas era ir a predicar a los judíos que estaban ahí, pero las reuniones de los cristianos lo hacían en las casas, lo hacían en las plazas. Por eso es que pensar de que hay iglesias tan grandes, que gloria a Dios que sean grandes y que gente conozca al Señor. Pero lo que quiero llegar es que muchas veces se gasta tanta plata en esa iglesia de poderlas mantener, porque tiene que tener mantención, en vez de poder esa misma plata poder ayudar al que necesita. Entonces muchas veces se pierde la visión de eso. Se usan plata, se usan los diezmos, se usan las ofrendas para cosas que realmente sí, para mantener la iglesia, porque en nuestra casa de oración cada hermano ama su casa, ya sea grande, chica o mediana, da lo mismo. Pero lo que quiero llegar es que si los cristianos pensaran hoy día que nosotros gastamos tanta plata en algo físico, ellos para mí pensaran, pero ¿de qué están hablando? Si el evangelio es para ayudar a las personas que necesitan el dinero, la plata que teníamos, ellos vendían sus bienes, ¿para qué? Para ayudar al que necesitaba. Después de la iglesia de Jerusalén estaba creciendo, ¿cierto? Vemos que la iglesia comienza a ser intimidada. Esther María habló y predicó de Esteban. Cuando uno lee la historia de Esteban en ese capítulo 6, que es maravilloso y que refleja, en sí Lucas toma tanto tiempo para poder hablar de este joven, 2 capítulos, un capítulo y medio, así que toma harto tiempo en explicar cómo él era, cómo lo enjuiciaron y cómo fue su muerte. Esteban comienza dice la palabra de Dios que él estaba lleno de sabiduría y estaba lleno del Espíritu. Y a él lo acusaron de hablar contra la ley de Moisés y contra Dios. Entonces lo llevaron al concilio y lo empiezan a enjuiciar.
pero Amén. una magistral defensa misma que se hace Esteban, empieza a relatar toda la historia de Jerusalén y vuelca, ¿cierto? O ¿cómo es la palabra? Da vuelta el juicio y y Esteban termina enjuiciando a los judíos, que Amén. ellos eran los culpables, que ellos eran los asesinos, que ellos eran los que mataban a los profetas, que ellos fueron los que mataron a Jesús, que ellos eran ellos eran de que decían hablar de la ley, pero nunca cumplieron la ley, solamente era para tener cosas en la boca, o como decir, o algo externo. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas importantes que hablaba aquí es que dice que estos sacerdotes llegaban a odiar a Esteban. Dice que sus dientes crujían, dice que sus corazones se convertían de un odio tan extremo, e incluso hay un acto tan infantil, dice que se tapan el oído, así, no oigo, no sé cómo el dicho que es de los niños, y empiezan así a taparse el oído porque no quieren escuchar esas palabras de gran sabiduría que tenía este joven. Y el fin de esto, todos sabemos que fue apedreado. Vemos, ¿cierto?, que a causa de esa muerte, los judíos cristianos se dispersaron a Judea, otros se fueron a Samaria, y otros se fueron ¿a qué? Se fueron a otro lugar de las regiones. ¿Ya? Vemos aquí a un Felipe que llega a Samaria, y la predicación, ¿cierto?, se convierte en muchas personas. Vemos a un Felipe que habla con un etíope, ¿cierto?, el cual tenía esas dudas, y él, ¿cierto?, conoció al Señor, le explicó del Señor Jesucristo, y fue salvo. Vemos después, ¿cierto?, la conversión de Pablo. Saulo en realidad era un sicario. Si lo vemos hoy día, era un sicario de los sacerdotes. Él andaba buscando matar personas que eran ordenadas, ¿cierto?, por los sacerdotes, judíos cristianos. Pedro, ¿cierto? Una vez que vimos que Pablo, ¿cierto?, empezó a perseguir, la iglesia se dispersó. Pedro recibe una gran lección, ¿cierto? Lo vemos en el capítulo 10, que tiene que ver con este Cornelio. Cornelio era un oficial romano, piadoso, reverente a Dios, misericordioso, oraba a Dios, con un espíritu dócil, dice la palabra de Dios, y abierto. Pero este hombre no tenía la salvación. Hay hombres que son muy buenos, pero si no conocen de la palabra de Dios, pero si no se arrepienten, no tienen salvación. Entonces aquí Cornelio, ¿qué pasa? Que recibe una visión de un ángel y manda a buscar ¿a quién? A Pedro. Bueno, Pedro una noche antes, ¿cierto?, recibe una visión y habla de que, ¿por qué, cierto?, habla de que no puedes comer algo, lo que yo ya he purificado. Entonces, Pedro en sí, en esta misión, su mente es cambiada, su mente es transformada, su mente es renovada. Y vemos en ese capítulo 32, en el capítulo 10, ¿cierto?, vemos que Pedro dice, se da cuenta en el 10:34, que no hay excepción de personas. Amén. Pedro se da cuenta de que no solamente el evangelio iba a ser para los judíos, porque ahí empezó la iglesia primaria, la iglesia primitiva, empezó con los judíos. Pero Pedro se dio cuenta que la iglesia no solamente era para los judíos, sino que era también para toda la humanidad. En el capítulo 11, 19, ¿cierto?, vemos que Pablo, ¿cierto?, vemos, ¿cierto?, que la iglesia de Antioquía ya iba a estar siendo evangelizada. Vemos en la iglesia de Antioquía que no habían apóstoles, pero sí habían profetas y habían maestros. La iglesia de Jerusalén mandó a Bernabé y mandó a Pablo, ¿cierto?, para poder estar en esa iglesia y poder ayudarla en la doctrina. Y vemos que Pablo y Bernabé solamente estuvieron un año, porque vemos que después el Espíritu Santo dice que los sacó de ahí, ¿para qué? Para poder ir a predicar a las otras naciones. Vemos la iglesia un ejemplo de la iglesia universal. ¿Por qué? Porque Antioquía era una ciudad comercial, una ciudad multicultural, una ciudad multiétnica.
había mucha cultura, habían griegos, habían judíos, habían africanos, habían sirios. Entonces, era una ciudad muy importante. El Espíritu Santo saca a Pablo, ¿cierto?, de Antioquía y comienza a evangelizar. Vemos que en Hechos capítulo 13 le empieza a evangelizar ¿a quién? A los judíos. Y después vemos, ¿cierto?, en el Hechos capítulo 17, vemos, ¿cierto?, que empieza a evangelizar ¿a quién? A Atenas. A Atenas. Entonces, y ahí vemos que Pablo no está evangelizando en una sinagoga, sino que está evangelizando como un tipo de tribunal de justicia, ¿cierto? Y ahí empieza él a hablar de la palabra del Señor. Unos días antes, Pablo había sufrido en Listra, había sufrido un atentado muy grande. Dice la Biblia que lo apedrearon a Pablo. Y dice que él estaba casi muerto. O sea, quizás estaba hasta inconsciente. Los mismos discípulos lo sacaron y lo libraron de esa situación. La estrategia de Pablo era de predicar en la sinagoga, después en las plazas, para poder tener adeptos que tuvieran conocimiento del Torá. Pablo le hablaba del Espíritu Santo, le revelaba, ¿cierto?, lo que decía Pablo era realmente verdadero. Entonces Pablo usaba el conocimiento de ellos, ¿para qué? Para que ellos hablasen, ¿cierto?, de las maravillas de Jesús. ¿Cuál es la estrategia de de Pablo? Pablo y Pedro. Pero en este caso Pablo iba a la sinagoga, hablaba con los que tenían conocimiento de la palabra del Señor, y esas personas que eran convertidas, ¿cierto?, se llegaban y eran adeptos a Pablo, y ese conocimiento, ¿cierto?, lo usaban después para poder tener líderes, para poder tener ancianos, para poder tener diáconos. Por eso que la iglesia creció en tan poco tiempo. ¿Por qué? Porque si Pablo solamente le habría predicado a los gentiles o a las personas que no tenían conocimiento, la iglesia le habría costado mucho más para poder crecer. Pero el Espíritu Santo le habló a Pablo, le dio esa estrategia que tenía que sacar a personas que estaban de la sinagoga, que tenían conocimiento del Torá, y esas ciertas mismas personas usaban su riqueza literaria que tenían en su corazón, que tenían esa riqueza del Torá, y eso después lo volvían a replicar, pero ahora reconociendo que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de señores. Pablo, la otra estrategia que usó Pablo, y bien maravilloso, era que Pablo nunca anduvo solo, siempre anduvo con Timoteo, con Juan, con Marcos, con Bernabé, siempre anda. ¿Por qué? Porque le enseñaba mediante la marcha le enseñaba cómo tenían que hacerlo. Entonces cuando ellos llegaban a los lugares donde pertenecían, ¿qué pasa? Que ellos no solamente hablaban de lo que oían, sino que también hablaban de lo que miraban, de lo maravilloso que era la palabra del Señor. En el Hechos capítulo 15 habla de un concilio. ¿Quién está hablando? Ya. El concilio, el capítulo mayorista 15, 10, yo te hago la cual y te espero ahí. Ya, después va al mayorista 10. El papel. Hermana Carmen, su micrófono. Entonces, Hechos capítulo 15, vemos acá de que hay una discusión. Si los judíos, los gentiles cristianos debían circuncidarse o no debían circuncidarse. Entonces, Pablo y Bernabé usan la experiencia y dicen, yo vi Felipe dice, yo vi al etíope que no necesitó circuncidarse y recibió el Espíritu Santo. Pedro dijo, yo vi a Cornelio se bautizó, creyó, y el Espíritu Santo vino a su vida y no tuvo necesidad de circuncidarse. Después Jacob también hubo una defensa, dijo, bueno, la palabra de Dios también dice eso, que los gentiles van a hablar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa? El fin de la decisión de eso, dijeron, bien, los gentiles no tienen que circuncidarse, pero sí, y en esto quiero que tomen nota, porque yo he escuchado eso y tenía dudas, pero ahora ya lo corroboré. Jacob dijo, ya está bien, no se circuncidan, ya,
Ellos son salvos bajo la fe, bien, la gracia, bien, pero no deben comer de la comida de los ídolos. 2, referente a la inmoralidad, deben apartarse de la inmoralidad sexual. 3, no deben comer comida de animales ahogados. 4, no deben comer sangre. Y eso no solamente es para los judíos, sino también para los cristianos que no son judíos. Amén. Entonces, a lo que les gusta las prietas, debemos considerar eso. No estoy diciendo cosas, estoy diciendo que examinen como la hermana de Berea, busquen por favor, porque antes yo decía, no importa, yo no como prieta, no me gusta, pero hay gente que le encanta la prieta. Yo decía, no, si eso es para el Antiguo Testamento, pero aquí me llevé la sorpresa porque esta parte yo no la había leído, y Jacob dijo, no, ya está bien, pero estos deben abstenerse. ¿Por amor a qué? Por amor, ¿para qué? Para que no hubiera conflicto entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos. Amén. Usted, si alguien después encuentra otra cosa, me lo manda a mi WhatsApp, por favor, para poder aclarar esa situación. Yo sabía eso. Una vez su exposición fue bajo la experiencia. Eso ya lo dije completamente. Resumen, a esto quiero llegar. La iglesia, ¿cuánto me queda? Ya, bien. Ahora voy a hablar un poquito más lento. La iglesia, Bueno, ya. la iglesia judía, la iglesia primera judía, Parece que igual le voy a mandar el video para que lo molesten. Escúchenme. La primera iglesia fue judía. La primera iglesia fue judía, no fue gentil. La iglesia cristiana primera fue judía. Después, ¿cierto? Nosotros la misericordia, porque ellos no quisieron escuchar, porque ellos no quisieron atender, ¿cierto? La gracia también fue repartida a los gentiles y hoy día lo pueden tener. Puede ser evangélico. Ahora, puedo ser evangélico, pero sin ser cristiano. Sí. ¿Cómo? El cristiano no es una religión. El cristiano no es un estilo de vida como una filosofía. No es que un estilo nuevo, hermano, un estilo nuevo para vivir. Es una nuestra. No. No es dice que el cristiano es una relación con Dios, es una relación con tu prójimo y es una relación con tu hermano. Yo puedo ser evangélico, decir evangélico, pero no puedo, sin tener misericordia con mi hermano, sin amar a mi hermano. Si yo no soy así, no soy un verdadero cristiano. O sea, realmente no soy cristiano. Simplemente eso. Entonces, en eso debemos atender a eso lo que dice la palabra del Señor. Si pretendemos llevarnos, ¿cierto? La primera iglesia, o la iglesia primitiva, vendió sus bienes y la repartió a los pobres. Amén. La iglesia primera dejó su casa en Jerusalén y, ¿cierto? Dejó todo lo que tenía en común. Dejó a su papá, dejó a su mamá, quizás no se habían convertido al cristianismo y ellos se fueron. La iglesia primera, a pesar de la persecución, a pesar de como murió Esteban, no cayó, sino al contrario, se glorificaba en el Señor. Y solamente los apóstoles se quedaron en... ¿Qué dice el gatito? Y solamente los apóstoles se quedaron, ¿cierto? Y solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Si no fuera por la iglesia primitiva, ni usted ni yo tendríamos conocimiento de Jesucristo. Si no fuera por la iglesia primera, su gran sabiduría, por qué, cómo amaban al Señor, usted no estaría tranquilo sentado ante Zoom escuchando la palabra del Señor. Tertuliano, bueno, antes de pasar a eso, las mujeres, ¿cómo se predicaba el evangelio? ¿Por los cleros? No, por los laicos. Las mujeres lavando en la ropa del río, hablaban del Señor. Los hombres en sus trabajos, en sus negocios,
hablaban del Señor. La gente hablando con sus vecinos, hablando con sus familiares, de que Jesucristo había resucitado y que no estaba muerto, sino que Él vive y que había vencido la muerte. Tertuliano, él vivió entre el año 160 y 225 después de Cristo, dijo, y tiene una frase muy célebre que dice que la sangre, escúchenme, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Usted, los tortolitos, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Usted logra dimensionar esto? Yo antes estaba hablando con la hermana Carolina y en el Coliseo, las familias que sobre todo Nerón, las familias que no conocían, que conocían del Señor y no decían que Nerón era Dios y era rey, ellos eran prendidos de las plazas. ¿Para qué? Para alumbrar las calles. Ellos eran, otro dato que noté por ahí, ellos en el Coliseo los colocaban en grupos y le decían a Nerón, si ustedes dicen que yo soy el rey, que yo soy el Dios, ustedes se salvan. Y los cristianos que decían, no, hay un solo Dios, un solo rey salvador. Venían las fieras, venían los leones y despedazaban a los cristianos. Imagínese usted con sus hijos, con su esposa que están ahí al ladito. Al ver solamente que su hijo era despedazado por una fiera. Entonces, cuando nosotros hablamos del evangelio, hablamos muy libremente. No, que hoy día me duele el pie y no voy a la iglesia. Que estoy resfriado y que me enojé y no voy a la iglesia. La sangre de los mártires, hermano, es la semilla que tiene la iglesia. Si no fuera por esa convicción de ellos, usted no estaría sentadita aquí escuchando la palabra de ¿por qué? Porque Pablo pescó su mochila y fue y predicó la palabra del Señor. Porque Pedro pescó la mochila y fue y predicó la palabra del Señor. Porque grandes cristianos, grandes evangelistas, grandes misioneros pescaron la mochila y trajeron la palabra del Señor. Y en algún momento esa palabra llegó a su vida. Pero antes de eso hubieron gente que murieron, hubieron niños que murieron, hubieron personas que murieron, hubieron inocentes que murieron. Comenzando desde Esteban, para que usted esté sentadito cómodamente y yo esté sentado cómodamente escuchando la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros no somos capaces de mirar para atrás y ver a nuestros ancestros, ¿qué hicieron para que hoy día yo tenga la palabra del Señor? Eso de mí debe haber gozo, regocijarme, porque ellos no claudicaron, sino que no pararon y aunque el león viniese y comiese a su hijo, ellos van a sufrir 30 segundos y van a sufrir 40 segundos, pero iban a vivir eternamente. Y usted iba a tener la salvación y yo iba a tener la salvación. Y eso habla el libro de Hechos. Por eso que el libro de Hechos yo lo he querido explicar desde el principio, de tapa a tapa. ¿Por qué? Porque es el comienzo de mi vida, es el comienzo de lo que yo soy hoy día. Nerón mató más de 2.000 millones de cristianos. Después llegó, ¿cierto? Que el evangelio llegó, todos saben, por Constantino, y Constantino, por esta visión que tuvo, ¿cierto? Que bajo ese símbolo ya no iban a ganar. Entonces, ¿qué pasa? Que cesó la persecución, pero bajo eso, ¿cierto? Vinieron unas herejías que para todos, ¿cierto? Hoy día lo conocemos. Constantino colocó a un pontífice que significa constructor de puentes. Y él empezó a enseñar
de que él era el puente entre Dios y los hombres. Después, Constantino le dio un nombre a esta persona, le dijo que era vicario, o sea, que era el único intercedor entre Dios y los hombres. Después vemos a Teodosio en el año 395, que él hizo un decreto oficial que dijo, bueno, todos son cristianos ahora. No hay necesidad de arrepentirse. Al final, si tu hijo, tus papás son cristianos, ellos también son cristianos. Entonces también son salvos. Entonces, no tenía ningún tipo de, con respecto a lo que la iglesia primera estaba predicando, que yo debía arrepentirme, que yo debía buscar de la gracia del Señor. Bueno, ahí se empezó a colocar un dato importante, que el primer papa fue en el año 590. Y este papa, ¿qué es lo que va a hacer? Cierra la Biblia. Y se hace un decreto que solamente, con permiso del papa, solamente se puede leer la palabra del Señor. Después empieza el purgatorio, que todos lo saben. Después viene la transustanciación, que es la hostia, que cuando en la misa la gente va, ¿cierto?, a la iglesia y recibe la hostia, es porque el sacerdote ora a Dios, y por medio del sacerdote, ¿cierto?, Jesucristo viene y se posa en esa hostia, y al recibir la hostia la persona recibe a Cristo en su corazón. Siendo de que la Santa Cena es para conmemorar, para recordar al Señor. La única forma que yo pueda recibir a Cristo en mi corazón es yo reconociendo que yo soy pecador, que yo lo necesito y que Él es todo para mí y que Él es suficiente en mi vida. Para terminar, que me queda poco tiempo, lean el libro de Hechos. Yo llevo 2 semanas solamente leyendo el libro de Hechos y leyendo comentarios que realmente cambiaron muchas cosas de perspectiva de mi corazón. Si fuésemos como la iglesia primera hermanos, todo sería distinto. Y no estoy hablando de los milagros. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la historia de Hechos, los milagros sí fueron necesarios. ¿Por qué? Porque los judíos necesitaban ver milagros, necesitaban señales, necesitaban las señales para saber que realmente Jesucristo había resucitado. Hoy día usted no debe vivir de los milagros. Usted hoy día no debe vivir de las señales. Lo que nosotros como cristianos y nos falta, que tenemos que vivir, le dijo Dios a Pablo, bástate de mi gracia, bástate de lo que yo te estoy haciendo, yo soy suficiente para ti. Tú no necesitas ver milagros, tú no necesitas saber que un paralítico se levante. Quizás otras personas sí lo necesitan, pero nosotros como cristianos no necesitamos eso. Lo que necesitamos es que el Espíritu nos llene, que el Espíritu Santo siempre esté en nuestras vidas, que el Espíritu Santo haga transformaciones radicales en nuestros corazones y que seamos llenos de ese Espíritu Santo, así como fue Esteban. Y que cuando nosotros hablemos la palabra del Señor, dice la Biblia que el mundo no nos va a amar. Al contrario, el mundo mató a Jesús. El mundo odia a Jesús. Las personas que aman el mundo en ningún momento a nosotros los van a querer. Nunca nos van a querer, porque así lo dice la Biblia. Pero nosotros, en el amor de Cristo, debemos predicar la palabra del Señor.